andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza el Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de las noticias de la semana y en esta, que fue una semana pasada por los aguaceros, las granizadas, las emergencias. ¿Cómo negar ese fenómeno que se está viviendo en distintas regiones del planeta? Primero fue la Dana en España, luego se vivió también en Bogotá y así ha estado también esta una semana de muchas emergencias por las lluvias. Es puente festivo, eso ya hace el fin de semana distinto, así que gracias a usted por sacar un espacio para que hablemos, analicemos la política colombiana y esta semana en particular hablemos de la política en el mundo. ¿Cómo no hablar de Donald Trump? Fue el elegido, le ganó a Kamala Harris, ganaron los republicanos. Estados Unidos tiene nuevo presidente y es el hombre que va a estar al frente de las riendas, que va a estar en la Casa Blanca y que eso va a cambiar la relación con el resto del mundo. Es la potencia y ahí también está Colombia. Colombia con muchos protagonistas en esta contienda electoral que acaba de terminar. Se pifiaron las encuestas, no fue ninguna votación apretada, ganó de lejos Donald Trump, superando a Kamala Harris, la derrotada, como también derrotado Joe Biden, el actual gobierno en ese país. ¿Qué va a pasar con Colombia? ¿Qué va a pasar con el presidente Gustavo Petro? Pues ese es el tema de esta noche, ese es el tema del que vamos a debatir. Pero también hay noticias en Colombia. Vamos a escuchar a una de las mujeres que levanta la mano y denuncia también al hombre escogido por llegar a la SAE, a Diego Cancino, a ese al que se le está enredando el nombramiento por tantas denuncias de acoso sexual. En segundos, la primera invitada aquí en el Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, y antes de meternos a hablar de la política norteamericana, que es sin duda una de las noticias de la semana, no en Colombia, en el mundo, un mundo que esperaba saber la decisión de los norteamericanos, eligieron a Donald Trump, pues vamos a hablar de otro tema, una noticia muy importante en Colombia. Seguimos con la lupa puesta en el futuro de la SAE. La SAE es la Sociedad de Activos Especiales y ha sido el lugar de polémica producto del hombre que escogió el presidente de la República, Gustavo Petro, para que fuera su director, en reemplazo de quien hoy es ministro de Educación de Colombia, el ministro Daniel Rojas Medellín. El nombre escogido por el presidente es el de Diego Cancino, ex concejal de Bogotá, ex viceministro del Interior, pero que no es noticia ni por su trabajo ni por su perfil, sino por los desafortunados hechos en su contra. Ya son al menos 5 las mujeres que valientemente han contado sus historias para advertir de una práctica, para advertir del acoso del que han sido víctimas de este hombre que guarda silencio, que solo a través de comunicados ha dicho que nunca ha querido intimidar, por lo menos a la primera, a Viviana Vargas, la primera mujer que lo denunció por ese acoso sexual del que fue víctima. Y por eso este andén quiere empezar hoy con esa reflexión, con hasta dónde se están permitiendo ciertas conductas, cierto abuso de poder en esa relación de superiores con quienes son sus secretarias, sus colaboradores o sus amigas, que es un caso que se está repitiendo en funcionarios públicos. Y entonces es un gusto saludar esta noche a una cara conocida del andén. Ha estado con nosotros muchas veces para analizar la política en Colombia, pero esta vez lo estará para hablar de este tema. Les hablo de Liliana Castañeda, analista, hoy invitada especial al andén para hablar de su caso. Ella es una de las mujeres que también denuncia los acosos, el acoso sexual del que fue víctima por parte de Diego Cancino. Liliana, un gusto tenerla aquí. Lástima que en esta circunstancia, pero muy importante la reflexión que ahora vamos a tener. Además, un gusto que esta sea una conversación entre dos mujeres. Bienvenida como siempre. Buenas noches. Muy buenas noches para ti, Camila, para toda la audiencia del andén. Siempre me gusta propiciar estas conversaciones para dejar de normalizar las conductas machistas, pero sí es una lástima que sean en estas condiciones.
Bueno, Liliana, para empezar, su historia coincide en prácticamente lo mismo con las otras mujeres. Muy rápido, para hacer un contexto, fueron víctimas de acoso de don Diego Cancino, quien escribía tarde de la noche, invitaba a su apartamento, hacía cenas y al final terminaba acosando a las mujeres. ¿Por qué cree usted que está pasando esto cada vez con más frecuencia en Colombia? ¿Y cuál es la reflexión que se hace cuando aparece la primera denuncia y con efecto cascada, como si las mujeres pudieran tener la valentía de denunciarlo? Ya con la cabeza un poco más fría, ¿qué análisis ha hecho de esta situación con quien sigue siendo designado para ocupar la presidencia de la SAE? Yo de lo que hablo, un poco para empezar mi respuesta, de lo que hablo en el hilo que publiqué, Uh-huh. es de una profunda incomodidad y de también lo profundamente defraudada que me siento eh, por la incomodidad que sentí en ese momento, en lo que creí que era un episodio aislado, que era un error que había cometido un amigo en un asunto de tragos, pero que conociendo la denuncia de Viviana Vargas y la denuncia de Ana María Vélez y de otras mujeres, pues terminé notando que era un patrón y es un patrón de abordaje hacia las mujeres. Yo Uh-huh. no uso la palabra acoso porque creo que tiene unas implicaciones legales difíciles, digamos, y son difíciles en este caso, en el mío por lo menos, pero lo que sí sentí es una incomodidad muy profunda y tras haber dicho que no estaba interesada en tener un relacionamiento sexual ni sentimental, pues se me siguió insistiendo en el caso y pues es un episodio que, insisto, me hizo sentir muy incómoda y que hizo parte de un patrón. Eh, y, y yo me sentía sencillamente defraudada a un nivel personal hasta que empecé a conocer las denuncias y empecé a sentirme identificada con las historias de las otras mujeres que tuvieron la valentía de denunciar y, y lo que hice y la publicación que hice la hice sencillamente en el ánimo de primero hacer lo correcto y dos, de visibilizar que estas mujeres no estaban solas, ni eran exageradas, ni estaban locas, ni lo que estaba pasando era normal, que es algo que Uh-huh. uno ve como respuesta frecuente también en las redes sociales. Y yo le sumo una para esta reflexión y es que fueron a su apartamento, es que aceptaron una llamada, es que aceptaron que las invitara a comer, que al final son características en las denuncias y advertencias que valientemente ha hecho usted contra Diego Cancino, pero también Viviana Vargas, que es funcionaria del gobierno hoy en el Ministerio del Interior y fue la primera en hablar, pero también la presentadora y periodista Ana María Vélez, que contó su historia muy parecida, insisto, la de las tres en estos patrones. ¿Por qué esos señalamientos? ¿Cómo entender una sociedad colombiana en la que las mujeres valientemente denuncian, pero terminan también siendo señaladas? Yo creo que hay que hablar y tienes toda la razón, Camila, en poner el punto sobre ese tema y es que hay que empezar a hablar de que la responsabilidad de las conductas machistas es exclusiva de quien comete esas conductas machistas y en el caso del acoso, pues la responsabilidad es exclusiva del acosador y nunca de la persona acosada y nunca de la víctima de las violencias machistas. Y eso, y hasta que no cambiemos ese chip, no va a ser fácil denunciar para ninguna mujer, porque es que la respuesta en una sociedad que es tan profundamente machista siempre va a ser ¿y usted qué hacía ya a esa hora? ¿Y cómo iba vestida? ¿Sí? Y con una insinuación de fondo que es que nosotras nos buscamos que nos violenten, que nosotras nos buscamos que accedan a nosotras sin nuestro consentimiento o que se porten machistas con nosotras. Y eso no puede volver a pasar. También quienes estamos haciendo y contando nuestras historias públicamente, queremos decir que la culpa de las conductas machistas y del acoso y de los abusos y de las violencias es exclusiva de quien los comete y la sanción social debería ser exclusivamente para quien los comete y no para quienes estamos contando nuestras historias y visibilizando esas conductas machistas y esas violencias machistas. Y creo que esto está sucediendo porque cada vez tenemos menos miedo. Y no creo que es que estas conductas sucedan solamente en uno u otro partido político, en uno u otro sector social, sino que suceden en todos los sectores políticos y en todos los sectores hay un cierto halo
de encubrimiento o de normalización que no puede seguir subsistiendo. Y por eso creo que desde muchos lados estamos hablando. Para mí es una señal de que ojalá las cosas estén cambiando y conozcamos cada vez más denuncias, no que esto empiece a suceder ahora o pase más que antes, sino porque ahora vamos a tener menos miedo. Liliana, usted tocó un tema muy importante y es que esto pasa no porque sea un sector político específico, no porque sea la izquierda o la derecha o el petrismo o el uribismo o el quinterismo, sino que puede pasar y ha pasado desafortunadamente en muchos sectores y partidos políticos. Sin embargo, pues un acosador no se vuelve acosador de la noche a la mañana. Un acosador no empieza con una conducta hoy. La muestra de eso es que las denuncias contra Diego Cancino han ido apareciendo una tras otra, contando pues el patrón muy parecido en todas. ¿Usted cree que esas señales hoy no son vistas o no son tenidas en cuenta por la sociedad? ¿Que esas señales aparecen ahí pero las dejamos pasar y las normalizamos? Yo espero que esa normalización esté cambiando, porque desde hace muchos años el movimiento feminista y las mujeres e incluso organizaciones como ONU Mujeres y algunos gobiernos comprometidos se han dedicado a decir esto no es normal y a hacer que el mensaje de que esto no es normal permee los medios de comunicación, permee las conversaciones cotidianas, permee las conversaciones entre las familias, en los trabajos, en las universidades, en los colegios. Y efectivamente, pues esto es una señal, insisto, es una señal de que las cosas pueden estar cambiando, de que ojalá, digamos, normalicemos esto y no lo convirtamos en un caballito de batalla para criticar al político o al gobierno que me cae mal, sino que veamos que esto de verdad es un fenómeno transversal a la sociedad. ¿Cómo entender el mensaje? También han salido a relucir desde que se conoció este caso, las denuncias y la decisión de nombrar a Diego Cancino como director de la SAE, lo que él opinaba de acosadores en gobiernos anteriores o en periodos anteriores para no meterle política, y decía esto no puede pasar, siempre hay que creerle es a las que valientemente denuncian a las víctimas y menos puede venir de un funcionario público. Ese mensaje, ese doble mensaje de una cosa pública, otra lo que está pasando de alguna manera detrás de la pantalla, detrás de bambalinas, pues es difícil también de comprender mucho más en un gobierno que prometió el cambio. Ese mensaje político, ¿usted cree que le pasará factura, por ejemplo, al presidente que fue quien escogió a Diego Cancino para la SAE? Yo creo que esto le tiene que pasar factura social, no solo a este, sino a todos los gobiernos que tienen a personajes que tienen denuncias o que han sido acusados de conductas machistas, de acoso o de violencias basadas en género. No se puede seguir dando el mensaje de que es permisible acosar o violentar a una mujer o cometer algún tipo de agresión contra las mujeres y pues los señores siguen siendo premiados con cargos de poder y con altos cargos en el sector público. Para mí es especialmente doloroso y es especialmente decepcionante que una persona que históricamente, o por lo menos en los últimos años, había abanderado algunas luchas y había mostrado simpatía por las causas de las mujeres y le había dado a entender a la sociedad que entendía y era sensible a las causas de la lucha feminista y de las mujeres, pues que salga con este tipo de comportamientos, además desde un lugar de poder. Creo que estos son agravantes que no solamente aplican en este caso, sino que aplican en casos como el de Holman Morris, el de Armando Benedetti y en muchos otros casos, en muchos otros gobiernos. Sin duda, Liliana, déjeme hacerle dos preguntas finales. ¿Qué ha pasado después de que usted valientemente decide escribir el hilo en Twitter? Un poco usted comienza contando y después de ver la valentía de otras dos mujeres, Viviana Vargas y Ana María Vélez, dice yo también, y entonces hace el hilo en Twitter contando su caso. ¿Qué pasó después? ¿Cómo ha sentido de alguna manera la reacción de quienes la conocen, pero de quienes no, en ese mar que se llama redes sociales y que se convierte en una plataforma en la que, publicado su mensaje, puede pasar de todo? ¿Qué pasa cuando una mujer decide denunciar su acoso en redes sociales? ¿Qué ha pasado? Yo estaba muy nerviosa, muy ansiosa precisamente por cuál iba a ser la respuesta y ha habido un poco de todo. Afortunadamente ha habido, digamos, muchísima comprensión sobre lo que quería mostrar con la historia, que era un patrón de abordaje
a las mujeres, insisto en esto, y en que no es permisible de ninguna manera pasarse y saltarse el consentimiento de las personas, sea cual sea la relación que haya entre dos personas. Pero también ha habido de todo, ha habido un montón de agresión, gente que me ha dicho que es puro oportunismo político, que se lo toma como un intento de sabotear el proyecto político del gobierno, cuando creo que lo que de verdad sabotea y le hace daño a un proyecto político cualquiera son estas personas que cometen estas conductas, y es el machismo, y es el encubrimiento, y es la laxitud frente a las conductas machistas. Eso es lo que de verdad le hace daño a cualquier proyecto político, y el encubrimiento le hace mucho daño a cualquier proyecto político. He encontrado alusiones a mi físico y al de las otras personas. Hay personas que me han dicho que, claro, que no le paré bolas porque el físico del personaje es este y mi físico es el otro, cuando son en realidad factores que nada tienen que ver con el respeto al consentimiento y con la consideración de las mujeres como iguales y como seres humanos que merecemos respeto. Es así de sencillo. Claro, y también ese riesgo de caer en el morbo de qué pasó, cuándo fue, cómo ocurrió, qué dijo, dónde estaba, qué ropa llevaba, que eso es otra cosa que también ha victimizado y revictimizado a las mujeres en el caso de ustedes y de otras. Y ha pasado en mi caso, pero también en el caso de otras, y también debo decirlo en el caso de algunos abordajes de algunos medios de comunicación, porque no es el punto qué llevabas puesto, por qué llegaste a esa hora, por qué accediste. Claro, la creencia de, claro, si la invitan a un apartamento y la invitan a tomarse una cerveza, entonces, ¿qué creen que va a pasar? Pues no, yo puedo estar con mi pareja y en cualquier momento arrepentirme de acercarme a esa persona, cualquiera que sea, y reversar mi consentimiento, y esa decisión se tiene que respetar, sea cual sea la situación. Eso no es negociable, y también es importante decir que no es normal y que en ningún caso ni una amiga, ni una subordinada, ni siquiera una pareja le debe a ningún hombre sacrificar su consentimiento para darle gusto por las circunstancias. No es aceptable. Liliana, una última pregunta. ¿Usted cree que Diego Cancino va a llegar a la SAE, que el presidente se va a mantener en ese cargo? Yo espero que no, porque creo que es el mensaje que le ha dado el presidente Petro al país desde la campaña, es el de un aliado de las causas, es el de ser un aliado de las causas feministas. Honestamente, ha defraudado esa promesa que le hizo al movimiento feminista, manteniendo a personajes, insisto, como Holman Morris, como Armando Benedetti, como el mismo Lizcano, que también que tiene denuncias de acoso. Y este es un momento para decirle al país, la violencia machista no es aceptable. Yo espero que el presidente Petro deje de hacer la vista gorda con este tipo de casos. Pues Liliana, usted sabe que esta es su casa, que el Andén ha sido su programa, como lo hemos dicho muchas veces, y que este espacio lo que busca es eso, que reflexionemos juntos como sociedad cómo estamos recibiendo, acompañando, acogiendo a esas mujeres como usted, que valientemente han contado sus casos, mucho más casos que involucran a funcionarios públicos. Mucha suerte en un proceso que sabemos sigue, que continúa y que va a dar mucho de qué hablar en Colombia, como es el futuro de Diego Cancino, designado, pero por ahora enredado para llegar a la dirección de la SAE. Liliana, gracias, un abrazo a la distancia. Muchas gracias, un abrazo para ti, Camila, y para toda la audiencia del Andén, que continúe el debate. Y seguirá el debate gracias a usted en esta conversación en la que vamos a hacer una nueva pausa para ya meternos al tema central de esta noche. Vamos a hablar de Estados Unidos, ya les tengo invitado en minutos para contarles qué pasó en las elecciones, qué va a pasar con Colombia y quién es el protagonista de la noticia, Donald Trump, presidente electo de Venezuela, de Estados Unidos. Una pausa, ya regresamos para hablar de eso aquí en el Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros. Usted puede opinar, puede subirse a esta conversación usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Colombia, particularmente nuestro país, con muchos colombianos, fue protagonista en la que acaba de terminar la campaña política de Estados Unidos. El ganador es Donald Trump,
se pifiaron las encuestas. Al final no fue tan apretada la votación como muchos esperaban. Tampoco hubo un resultado ni de días ni de semana. Fue cuestión de horas para que los estados fueran entregando los resultados y así el inquilino de la Casa Blanca recibiera de nuevo las llaves de la que ya fue su casa. Será el segundo periodo de Donald Trump. Hay un colombiano por primera vez en el Senado de Estados Unidos, pero también hay un colombiano que logró llegar a concejal en la Florida y por eso es un gusto para hablar de esta política internacional saludar a Fabio Andrade, colombiano, está en Estados Unidos y es uno de los hombres que también nos va a ayudar a entender esto que acaba de pasar en Estados Unidos. Don Fabio Andrade, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Camila, muy amable, gracias por esta oportunidad de saludarlos y poder dar una opinión sobre las situaciones de estos momentos aquí en los Estados Unidos, tan importante para todos nosotros y para Colombia. Claro, antes de hablar de la relación con Colombia y la geopolítica, cuéntenos un poco de su caso. ¿Quién es Fabio Andrade y cómo llega a ese cargo de concejal? Bueno, Fabio Andrade es un ejecutivo de aviación, casado 44 años, llevo en los Estados Unidos desde el año 67 que mis padres emigraron a la ciudad de Nueva York. Vengo trabajando en la aviación por muchos años, fui gerente general de Aires por muchos años durante el crecimiento que tuve en los Estados Unidos, fui gerente general de JetBlue, fundador de JetBlue y fui gerente del grupo TACA que hoy es Avianca. Hoy llegué a la Florida con esa gestión que venía yo a fusionar las 5 aerolíneas aquí en el sur de la Florida en el año 96 del grupo TACA y me comencé a involucrar con la comunidad viendo que llegaba mucho profesional, Camila, al finales de los 90, si usted recuerda, llegó ese éxodo colombiano que la gente por temas de seguridad salió volando de Colombia sin mucho empaque ni mucho planificación, sino por los temas de seguridad y fundamos el Centro Comunitario de las Américas, una fundación que tiene ahorita más de 23 años que se estableció sirviendo al profesional que llegaba a la Florida, aquel profesional que tenía algún título universitario o algún tipo de conocimiento de negocio y hemos tenido servicios para esta comunidad por muchos años. Hemos atendido más de 1.500 empresarios, hemos atendido más de 15.000 personas directa o indirectamente, pero también fui gestor de unir al congresista Lincoln Díaz Balart y Ileana Ross y el senador demócrata Bob Graham para que a los colombianos les dieran asilo político a los finales de los 90 que nos negaban el asilo político. Entonces la comunidad me ha pedido que me lance, que hacemos ese siguiente escalón. Se abrió la oportunidad en la ciudad de Weston, donde yo vivo. Sí. La ciudad de Weston está ubicada a unos 40 minutos al norte de Miami. Es una ciudad que predomina mucho la población colombiana. Porcentualmente se dice que como ciudad, no como área geográfica, sino como ciudad, tiene un porcentaje más alto de colombianos viviendo en esta ciudad y la comunidad venezolana también me apoyó muchísimo porque hemos hecho lo mismo que con los colombianos, recibiéndolos como ahora los argentinos. Y bueno, la alcaldesa me dijo, se abrió este asiento, el comisionado que tenía el asiento, el general Chris Seri, me dijo, mire Fabio, es tu momento, venga, te apoyamos y lánzate y bueno, gracias a Dios y a mi familia logramos llegar a este asiento. Es un trabajo de 23 años en la ciudad, haciendo actividad comunitaria. Que ahora llega precisamente con el fruto, con haber ganado también usted en las elecciones. Don Fabio, concejal Fabio, ya con los resultados, Estados Unidos despertó muy rápido después del día de las elecciones con nuevo presidente. Ganó Donald Trump, la derrotada es Kamala Harris y con ella, pues también el actual gobierno, el de Joe Biden, del que hace parte. ¿Cuál es su lectura? ¿Cómo va a mover esto a sacudir el tablero, primero de la política propia de los norteamericanos, pero también la geopolítica? Porque esto va a cambiar sin duda la manera como el mundo enfrenta las guerras, las migraciones, la lucha contra las drogas. ¿Qué lectura hace usted? Mira, la lectura, toda elección tiene mandatos del pueblo y el mandato del pueblo, los 3 puntos piramidales para el presidente Trump fue la economía, cerrar la frontera y el socialismo. Creo que esos son los 3 pilares más importantes que la gente se puede decir que lo considera. En esta elección, yo como republicano de mi ciudad, hice mucho contacto con votantes que diferente a Colombia, aquí se puede hacer proselitismo hasta 150 pesos del momento la persona va a depositar su voto. Entonces eso me permitió hablar con mucha gente. Vital, el tema económico, el presidente Trump demostró en su primer periodo que fue excelente los resultados para la comunidad latina, para aquellos que éramos emprendedores.
El tema de la frontera, lamentablemente, esta administración la manejó muy mal y la gente estaba cansada, porque a pesar que se diga, ay, somos abiertos para Ujú. la migración ilegal, Camila y estimados amigos, acá no funciona, es muy difícil, la gente sufre mucho. Por más que haya o no haya persecución, es un tema muy complicado porque las mismas dueños de vivienda no quieren rentarle a personas que no tengan la documentación correcta para evitarse algún dolor de cabeza. En el tema geopolítico, pues se espera un trabajo firme del presidente sobre el tema de este socialismo que se está regando por toda Latinoamérica. Y Colombia va a tener un juego muy importante, siendo el mejor aliado de los Estados Unidos en esta región, siendo un área geográfica muy importante, teniendo los dos mares, teniendo esa relación que hemos tenido, el Plan Colombia, que fue muy efectivo para los Estados Unidos, lo valora que fue muy efectivo, para algunos en Colombia consideran que fue muy nefasto ese proceso. Entonces va a ser muy interesante, va a haber un control. Estados Unidos, nuevamente, esta administración va a ser muy firme, como lo fue con Duque, si ustedes recuerdan, de que no había fumigación aérea, que los cultivos ilícitos seguían creciendo y esto va a ser vital. Creo que esta administración no le va a poner mucha atención y credibilidad al tema del ese pacto por la paz, ¿cómo es que se me escapó el nombre en este momentito? La paz total. La paz total. La paz total, eso no, Trump y su administración no va a comer cuento. Y lo mejor que este segundo periodo, Camila, para todos, en un segundo periodo la gente ya viene con mucho más conocimiento y él sabe que tiene que traer la gente perfecta, correcta Ujú. para hacer esas posiciones. El sur de la Florida está Marco Rubio, muy conocedor de Colombia, casado con colombiana. Está el senador Escar, muy cerca a la comunidad colombiana, muy cerca en su momento cuando fue gobernador de la Florida con el senador, perdón, el presidente Duque. Entonces, están muy bien informados sobre Latinoamérica, especialmente Colombia. Claro. Pero a Colombia, siendo mejor aliado, que ustedes ya saben que está condicionado el dinero en estos momentos con la Cámara de Representantes, gracias al señor Díaz Balar, va a haber un seguimiento directo y muy firme en su posición, y especialmente el tema de Venezuela. Camila, Venezuela, mira que la Carta Magna tiene que cumplirse, no la Carta Magna de los socialistas, la Carta Magna del país, que es, hay nuevo presidente electo y tiene que juramentarse el 10 de enero. Así que el que vaya en contra de eso se la va a encontrar muy Claro. preocupante con el presidente Trump. Toca usted aquí muchos mensajes, concejal, pero quiero devolverme a el de los colombianos y el protagonismo de Colombia en esta elección, no solo por la llegada, por ejemplo, de Bernie Moreno, en realidad él se presenta así, usted lo conoce mejor que yo, que se convierte en el primer colombiano, un bogotano como usted, que logra llegar al Congreso de los Estados Unidos. Pero hay también muchos colombianos en la campaña de Donald Trump que participaron de su equipo más cercano y que lo ayudan a llegar a la Casa Blanca. Ese protagonismo de colombianos hoy en Estados Unidos, ¿qué repercusión va a tener en la relación de los dos países, más cuando en Colombia hay un gobierno en el que públicamente se había apoyado a Kamala Harris? ¿Usted cree que cómo va a ser esa relación diplomática entre el gobierno Biden y en este caso pues ya Trump, pero también el gobierno Petro, que es al que le va a tocar la transición? Mire, el que tiene un trabajo muy preocupante para Colombia es el embajador García Peña, que tiene que tener Ujú. mucho cuidado y tiene que saber manejar y tiene que saber dirigir la política exterior. Y espero, que todos sabemos que no va a ser así, que el presidente Petro le ponga mucha atención a sus recomendaciones. En estos momentos, con el Congreso que tiene en contra, ya se ha dado unas pautas muy claras de cuál va a ser y la relación que tiene Estados Unidos con Colombia. Ahora, con Bernie Moreno, otro senador más que mueve la balanza del Senado hacia la derecha, hacia el Partido Republicano, siendo el colombiano, vamos a ver en qué comités queda, pero ya tenemos, Camila, al senador Marco Rubio en el Comité de Relaciones Exteriores, Ujú. tomando ellos ahora el controlado. Él va a quedar en una posición muy influyente, posiblemente va a ser el chairman el chairman de Relaciones Exteriores o de Inteligencia, que eso es vital. También el senador Scott va a ser posiblemente el presidente del Senado. Entonces, mira, muy importante con Bernie, hoy día siendo colombiano, vamos a ver en qué comités quedas, pero si queda en apropiaciones, si queda en inteligencia, si queda en el tema
de Relaciones Exteriores van a tener mucho que ver y va el presidente Trump muy cerca. Pero más allá de ellos, Camila, ese balance del poder es importantísimo para Colombia porque todos queremos como americanos que el mejor aliado se dirija y se le apoye correctamente y se asegure que en Colombia se mantengan las instituciones, que no haya persecución a ustedes, los de prensa, que no haya persecución a los militares y que se siga el tema del narcotráfico, que eso para Estados Unidos no ha cesado. El presidente Biden fue muy correcto, un gobierno amigo de Petro, y le dio unas oportunidades, pero ya su staff, las diferentes agencias de gobierno se han dado cuenta que no está cumpliendo, que ha llevado esto a un catal, que está llevando esto a una delincuencia total. Entonces ya en reuniones que hemos tenido antes de esta elección mía y todo, ha sido piramidal. Aquí se usa mucho el poder de las comunidades, Camila. No sé cómo es en Colombia, llevo muchos años por fuera, pero el peso de la comunidad se escucha. Claro. Aquí el oficial electo, por eso es que tenemos un Congreso que cada 2 años se renueva. Mire a María Elvira Salazar, no hay otra mujer más fuerte y apoyando a la comunidad colombiana que le hablamos a diario de las situaciones de Colombia. Carlos Jiménez, el mismo Mario Díaz Balar, la señora en mi ciudad, que siendo demócrata, Debbie Wasserman Schultz, ha sido muy firme con el tema de Colombia porque nosotros tenemos mucha influencia sobre sus políticas y poner presión. Claro, déjeme hacerle una pregunta final, señor Andrade. Es un gusto tenerlo aquí, haberlo conocido en los micrófonos de Blue Radio, usted concejal en Miami. Cuando el presidente Trump llegue a la Casa Blanca, tendrá que trabajar para cumplir sus promesas que usted contaba al principio. La economía, el tema migratorio y el cierre de frontera, cerrar esa frontera para él abierta en exceso, pero también el tema de socialismo. Si tiene semejantes problemas por resolver cuando ha prometido que llegó la era dorada para Estados Unidos, ¿será que sí le importa Colombia? Sabiendo que tiene sus propios problemas en Estados Unidos, ¿será que al propio Donald Trump sí le importa nuestro país? ¿Usted cree que sí está en las prioridades de un hombre que va a llegar al país más importante del planeta? Mira, yo creo que nosotros con los colombianos en el exterior y especialmente en la Florida hemos sido muy voceros y hemos estado. Camila, nosotros hemos estado en las mesas de trabajo con él, no con un intermediario. Estamos muy cerca. Sabemos que él se va a apoyar mucho en el senador Rubio, en el senador Scott y ahora con Bernie. Entonces, no, yo no tengo duda porque si lo hizo hace 4 años tuvimos unas relaciones espectaculares. Si usted recuerda cuando el señor Robert O'Brien fue a reunirse con el presidente Duque, antes de ir a reunirse, era el jefe de seguridad nacional, el que le hablaba al oído al presidente Trump. Se reunió con la comunidad colombiana aquí en West Palm Beach, en Mar-a-Lago, en el área de Mar-a-Lago, se reunió con nosotros para hablar de los temas de Colombia. Entonces, no, yo creo que sí, el presidente tiene las manos llenas, pero va a estar con un buen equipo. Yo ya sé de algunos funcionarios exmilitares americanos, almirantes, que van a estar en ese gabinete de seguridad nacional y el tema de política nacional y exterior. Entonces tenemos buena relación. Y también, tú misma lo dices, hay varios funcionarios que están trabajando ahorita para la campaña que lo más seguro van a estar en posiciones de influencia para manejar los temas. Pero lo más importante, el voto colombiano en la Florida ha crecido mucho y en este momento se podría decir, fuera del voto cubano, el voto colombiano fue el segundo voto hacia la presidencia y aquí eso se cobra en el sentido de poner esa presión. Claro, sus votantes, sus presiones. Muy bien, escuchan ustedes a Fabio Andrade, colombiano, bogotano, que es concejal electo, que es otro de los ganadores en estas elecciones allí en Estados Unidos. Concejal, muchas gracias y quedamos atentos. Volveremos a tener este contacto, espero, para hacerle seguimiento a estos temas relacionados con el nuevo gobierno del país, de ese suyo, de Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable, muy importante esta posición. Y mi Twitter es Fabio ASAYS. Muchas gracias. Gracias a usted, ahí seguimos en contacto en este que es un tema crucial. Y entonces llegó el momento del análisis de esta noche. ¿Qué tanto le importa a Donald Trump Colombia? Que es la pregunta con la que finalizábamos esta conversación. En segundos les presento a nuestros panelistas. Ya regresamos. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí
nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Estados Unidos tiene presidente y es el momento de entender ese presidente, un señor que se llama Donald Trump, que no solo es un político, que también es un empresario, que ya ha sido presidente de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer con Colombia? ¿Cuál va a ser la relación con nuestro país? ¿Cuál va a ser la relación con Gustavo Petro, presidente de Colombia, con quien va a tener sin duda que establecer algún tipo de relación diplomática? ¿Qué van a hacer los funcionarios colombianos? Pero hay una pregunta que puede ser mucho más interesante. ¿Qué tanto le importa a Donald Trump, el presidente electo, un país como Colombia? A él, que prometió mejorar la economía, el gran problema para los norteamericanos, pero que también ha prometido cerrar la frontera, semejante problema con la migración, y que también ha hablado de socialismo. Con esas banderas llegó a la Casa Blanca y en esas banderas cabe preguntarse ¿dónde está Colombia? ¿Le importa? ¿Es prioridad? ¿Qué va a hacer este hombre con nuestro país? Por eso es un gusto saludar a nuestros panelistas que se suben esta noche a esta conversación. Arranco con Carlos Acero, abogado y además asesor legislativo. Carlos, bienvenido, buenas noches. Hola Camila, buenas noches, también a los compañeros del panel. Carlos, se suma también Daniel Velázquez, que es analista político, que está con nosotros. Daniel, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Hola Camila, muy buenas noches a todos, muy buenas noches a los panelistas. Nada, muy contento de volver aquí al andén y esperamos hablar un poco de qué le espera a Colombia bajo la administración de Donald Trump. ¿Qué va a pasar con nuestro país cuando se habla no de un presidente cualquiera, de un personaje como Donald Trump en la potencia del mundo? También saludo esta noche a Felipe Arrieta, que es asesor político, asesor también legislativo, un hombre que ya ha estado con nosotros en estos análisis. Felipe, bienvenido, buenas noches. Buenas noches Camila, siempre es un gusto estar con ustedes. Saludos a ti y a toda la audiencia. Felipe, arranco con usted. Ganó Donald Trump. ¿Qué va a pasar con Colombia? Bueno, principalmente, curiosamente, la campaña no giró en torno al tema de las drogas, que hubiera podido bien ser así. Al final se terminó incluyendo migración. Aún así, para Colombia principalmente, seguramente seguirá una relación que es bipartidista. Colombia tiene una relación histórica bipartidista, entonces, sin importar si el gobierno es republicano o demócrata, hay una buena relación. Colombia seguirá siendo uno de sus principales aliados. De hecho, el presidente Gustavo Petro mostró una muy poco acostumbrada faceta de prudencia y mesura en medio de las elecciones. Pero en un tema particular seguramente el impacto será muy grande y es el tema de política de drogas. Donald Trump llegó a decir hace quizá unos meses que él tiene una visión de la política de drogas prohibicionista con un acento muy marcado. Llegó a decir incluso que quería promover una pena federal de pena de muerte para aquellos drug dealers, para los jíbaros que están en las calles, ubicando este tema fuertemente en la agenda. Entonces seguramente la posibilidad que se ha planteado en Colombia de darle un giro a la política de drogas va a tener dificultades por cuenta de la relación que se va a tener con los Estados Unidos. Claro, pero entonces ahí, Carlos, Daniel tocó un punto muy interesante y es, esta vez la campaña norteamericana no tuvo como blanco, como punto central, la política o la lucha contra las drogas. Fue más una campaña alrededor de la economía y de la migración. ¿Eso es bueno o malo para Colombia? Yo creo que en términos generales es difícil, hay que evaluar muchos factores y es muy pronto para sacar conclusiones, pero hay un hecho cierto, y es que la política de deportaciones que ha planteado Trump y su actitud frente a la deportación y a la recepción de migrantes es un tema que le va a causar problemas a Colombia. Definitivamente Colombia se ha vuelto un lugar estratégico, digámoslo en ese sentido de la palabra, para la migración. Ustedes saben que el Darién se volvió uno de los principales canales de flujo migratorio con unas condiciones completamente inhumanas, pero todo el mundo está buscando pasar por Colombia para llegar a los Estados Unidos y así ha funcionado en los últimos años. Y las deportaciones masivas, sean masivas o no, seguramente van a implicar que vuelvan personas, no solamente colombianos, sino de otras nacionalidades que pasaron por acá al territorio colombiano, o eso es lo que va a querer, o lo que ha dicho Donald Trump. Habrá que ver si eso se materializa, pero si se materializa, eso va a generar un efecto importante en materia de gasto fiscal para el país, porque tiene que atender a toda una población que entra y que difícilmente se puede colocar en puestos de trabajo. Es decir, un poco el medio problema que tienen allá en Estados Unidos se lo quiere trasladar a otros países. Y digo medio problema
porque yo creo que también el tema de la discusión de la economía fue como la economía del día a día, pero no la economía de los Estados Unidos. Lo que se discutió era si la gente se veía afectada en su bolsillo, pero no en general, porque nadie discutió la creciente desigualdad que se vive en Estados Unidos. El 1% de la riqueza, el 1% de la riqueza la tiene el 50% de la población, mientras que el 73% de la riqueza de los Estados Unidos la concentran solamente el 10%. Es decir, acá hay una gran diferencia de la que no se habló, que en buena medida no se habló porque Trump y Harris estaban financiados y representan a ese 10% de billonarios de los Estados Unidos, y se centraron a utilizar a la migración y a los migrantes como chivo expiatorio. Claro, pero así las cosas, Daniel, ¿cuál va a ser el papel de Colombia en ese nuevo gobierno? Repite en la Casa Blanca Donald Trump, pero llega con un panorama distinto de su propio país, y ni más faltaba uno mucho más distinto de Colombia, empezando porque está hoy el primer gobierno de izquierda. ¿Qué papel va a cumplir Colombia en el inicio del gobierno de Donald Trump? Camila, el papel que cumplirá Colombia para mí es un papel secundario. Digamos que la campaña de Donald Trump se concentró mucho en los temas domésticos, en el tema de comercio, especialmente con China, pero también con México. Hace unos días vimos cómo cerró campaña diciendo que le iban a poner una tarifa, un arancel del 25% a los productos que vienen de México, y seguramente se va a concentrar en los temas de Ucrania, Rusia, Israel y Palestina. Entonces, pues, dentro de la región, dentro de la política exterior de Estados Unidos, pues Colombia va a jugar un papel secundario. Sin esto decir que que Colombia no va a tener, o que no va a estar en la agenda. La agenda no la va a asumir precisamente el presidente de Estados Unidos, pero sí sus funcionarios y asesores. Como lo mencionaron los otros panelistas, la migración va a ser un papel fundamental. Una de las grandes promesas del nuevo Trump, por decirlo así, es parar esos flujos migratorios, y pues Colombia juega un papel ahí clave. Y como conocemos, Trump y su administración es una administración que busca negociar. Así se mostró en su primer gobierno hace 4 años. Entonces veremos cómo negocia con el gobierno de Colombia, y Colombia qué tanto podrá ceder en algunos temas. Un ejemplo, entonces, como lo mencionaban, seguramente tendremos presión para recibir a migrantes que estén expulsando de Estados Unidos. Con esto Colombia de pronto podrá a que le aumenten los recursos en seguridad que han venido disminuyendo, o si el gobierno colombiano, digamos, se niega a entrar en una negociación ahí, pues veremos unas consecuencias quizás más negativas hacia nuestro país, que es el gobierno de Estados Unidos o Estados Unidos. Yo creo que en líneas generales hacia dos temas que son muy importantes. En lo migratorio, por ejemplo, me parece que es el gran ejemplo de cuáles eran las diferencias reales entre los dos candidatos. Donald Trump, en su carácter populista, facilista, él ve los problemas públicos sencillos y que simplemente con una decisión, con una llamada los puede solucionar. Entonces su política básicamente es ir a un mitin y decir vamos a hacer deportaciones masivas. Las deportaciones masivas son, primero, logísticamente muy complicadas. Segundo, tienen enormes problemas de legalidad, tienen un problema humanitario por detrás que es muy complicado, y además pueden tener una consecuencia económica muy grande. El lado económico de los Estados Unidos en la historia reciente, pero también en su historia más remota, ha estado basado en la población migrante. Pero entonces la idea de expulsar migrantes de forma masiva y simplemente devolverlos a sus lugares, si se llegara a materializar, yo insisto, tengo muchas dudas de que eso en realidad pueda hacerse. Lo que representa es una visión simple de la realidad, simplemente usted lo saca y resuelve el problema. Por el contrario, Kamala tenía una visión, si se quiere, un tanto más humana y un tanto más enfocada en cuáles son las causas de la migración, en cómo hacemos para crear programas en los países que son por naturaleza, por sus razones socioeconómicas, digamos, que generan la migración, y en esos países por supuesto que está Colombia, está Venezuela, está varios países de Centroamérica, está por supuesto México, y cómo atendemos las causas desde ahí. La gente decía que en este tema en particular, debido a las deportaciones que históricamente han tenido también los gobiernos demócratas, no había diferencias, pero realmente cuando uno ve los discursos y cuando uno ve la idea en que estos dos personajes entienden la política, pues uno decía, oiga, si había una forma mucho más consciente, una forma mucho más coherente de afrontar los problemas.
Y en cuanto al tema económico, y en cuanto al tema de la ayuda, que es un tema fundamental y que es uno de los temas por los cuales hoy tenemos que estar muy pendientes si al final, en efecto, el Partido Republicano va a ganar la Cámara de Representantes, es que seguramente va a haber mucha presión para insistir en los temas de erradicación forzada. Seguramente se le va a exigir a Colombia unas metas mucho más avanzadas y nosotros sabemos que esas metas, en fin, al fin de cuentas, lo que generan son violencias en los territorios donde hay alta concentración de este tipo de cultivos. Entonces, realmente, casi que el primero o los 2 primeros años de gobierno vamos a ver cómo es esa relación con el gobierno Petro, que claramente tiene una política distinta en cuanto a la erradicación, pero seguramente si el Partido Republicano al final se hace también con la Cámara de Representantes, pues vamos a tener unos problemas muy grandes en cuanto a las condiciones de esa ayuda. Sí, yo creo que en términos generales podemos concluir que Colombia no es un objetivo de la política de Trump, sino una consecuencia. Y cuando la consecuencia amerite, pues algo tendrá que ver con Colombia. Entonces el tema migratorio, cuando la consecuencia de deportar sea el momento, si toca Colombia y si tiene como esa intención, pues tendrá que pensar en Colombia, pero no lo piensa digamos, como un punto positivo, sino como resuelvo mis necesidades, que es por lo general la política de los Estados Unidos, pero mucho más marcado con Trump en este periodo que se viene. Yo sí quisiera solamente hacer un breve comentario. Yo creo que lo de Kamala Harris, uno poder decir que su política migratoria era mucho más humana, es bastante discutible. Con el CBP-1, que fue la política que implementaron Biden y Kamala, se redujeron los cruces fronterizos al 50% porque hay unos niveles de persecución mucho más grandes de los anteriores. Creo que es un punto bien grande que lo sostuve la vez pasada, creo que estuvimos también acá hablando de lo que iba a pasar en Estados Unidos, y es que el Partido Demócrata renunció a la bandera de la inclusión de la población migrante al país de las oportunidades. Antes nos decían, vengan acá, cumplan con el sueño americano, este es un país que se construye por migrantes. Esa narrativa se extinguió por completo en el Partido Demócrata y adoptaron la posición del Partido Republicano del rechazo, de la estigmatización, y eso ha pasado, al punto que esto que estoy mencionando no lo digo yo, digamos, el número de capturas de migrantes indocumentados se elevó al número de lo que tenía Trump en su gobierno, y Human Rights Watch también ha puesto la lupa sobre las políticas que el mismo Partido Demócrata adelantó. Entonces, pues sobre todos esos elementos hay como muchas dificultades, sí. Y pues ya iremos viendo sobre el desarrollo que termina de pasar para nuestro país. Claro, pero Daniel, en ese análisis, además muy interesante que hace Felipe y Carlos en este momento, queda una pregunta que es muy difícil de responder, pero nos pone en un terreno de la especulación. Los cambios que pueda tener la relación Colombia-Estados Unidos van a ser cambios porque el presidente hoy en Colombia es Gustavo Petro, públicamente opositor a Donald Trump, o son cambios que de todas maneras se iban a dar independientemente de quién estuviese hoy en la Casa de Nariño, de quién fuera el presidente de Colombia, o si influyen las políticas y decisiones que toma Gustavo Petro. Yo creo que sí influyen las políticas, digamos, hoy ideológicamente pues Trump y Petro están en dos orillas bastante diferentes, hay una visión diferente sobre cómo funciona. Claro, pero si el gobierno aquí comercio, fuera más de centro, por ejemplo, para seguir con esa ubicación que usted hace, los dos extremos, pero si fuese un gobierno también de centro, al final Donald Trump no va a cambiar ni sus posturas, ni la manera como ve a Colombia, sin importar quién sea el presidente. ¿Por qué usted cree que eso sí afecta a la relación diplomática? Claro, la afecta porque hay unas visiones diferentes, ejemplo, de cómo tratar el tema de las drogas o cómo tratar el tema de la migración. Hay dos visiones diferentes que eventualmente se van a encontrar y vamos a tener que negociar pues, con un gobierno demasiado fuerte, el país digamos, más grande que existe en este momento, y Colombia tendrá que ver cómo manejar esa situación diplomática. Por ejemplo, muy curioso, como el presidente Petro en diferentes elecciones escribió diferentes tweets en las elecciones de Argentina, elecciones de Ecuador, hablando un poco sobre los candidatos, mientras que en los Estados Unidos se mantuvo muy callado, por decirlo así. También parece que a los congresistas del Pacto Histórico les han dicho que sean muy mesurados a la hora de escribir trinos o de hacer pronunciamientos frente al nuevo gobierno de Estados Unidos, y eso identifica que el gobierno actual de Colombia pues está un poco todavía navegando sobre esos mares, sobre cómo va a manejar la nueva relación con el nuevo gobierno. Colombia pues digamos también va a ser muy importante en qué
quienes manejen algunas instituciones de Estados Unidos, como quién va a quedar como secretario de Estado, secretario de Defensa, también muy importante quién va a manejar la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, USAID, ya que pues estos son varios recursos por los que llegan a Colombia a través de esta agencia, y también va a diferenciarse el enfoque sobre qué es lo que quiere el nuevo gobierno. Entonces vamos a ver en esos aspectos cómo cambia el gobierno de Estados Unidos esos programas que hoy se manejan en Colombia. Felipe, señor. Pero yo creería que Creo más... hay un tema que es clave, y es el tema de Venezuela. No es directamente de Colombia, pero por ser nuestro vecino y por tener esos más de 1000 kilómetros de frontera, es un tema que nos va a rebotar inmediatamente. Buena parte del voto latino estaba incluido, digamos que se terminó movilizando por Donald Trump, se terminó movilizando en la dicotomía de izquierda-derecha. Sí. Entonces veía a Trump como el de la derecha de la región, el de la agenda de derecha, y a Kamala Harris como la de la agenda de la izquierda, cosa que es, por supuesto, yo creo que a Carlos le tiembla la ceja cuando escucha eso, pero eso realmente es una dicotomía falsa. Esto se trataba de un tema que va mucho más allá de esa visión plana de las orillas políticas, pero por eso mismo buena parte de la población, y si uno mira, por ejemplo, a la gente de la oposición en Venezuela, estaban todos muy contentos con el tema de Donald Trump. Donald Trump, seguramente el tema de Venezuela sí va a ser un asunto espinoso, pero curiosamente yo veo a Donald Trump como un tipo extremadamente pragmático. Ya lo demostró en los previos 4 años que tuvo, y yo veo en un escenario donde él tranquilamente puede negociar con Maduro. Él tiene 2 temas internacionales muy complicados, y los 2 tienen que ver con el tema energético, tanto la guerra en Ucrania, que la quiere solucionar rápido, a costa, por supuesto, de que Ucrania pierda el 17% de su territorio, y por supuesto el tema de Medio Oriente. Entonces, si en algún escenario la baraja de opciones le indica que la forma de no subir los precios internacionales del combustible es a través de pactar con Maduro, seguramente lo va a hacer de manera inmediata. Hay un gran negocio atrás de poder refinar en las refinerías de Texas y en las refinerías de las petroleras estadounidenses el petróleo que sale de Venezuela, que además es muy barato de extraer. Entonces, realmente yo creo que en eso los venezolanos que apoyaron a Trump con ilusión de que puede ser un líder que puede ayudar a la transición a la democracia en Venezuela, me parece que es muy remota, me parece que esa es una posibilidad lejana. Y el otro tema que vale la pena decir, porque es un tema que nos interesa, es Donald Trump desde hace un par de meses está diciendo que parte de hacer América great again, de volver a la América grande, importante, es volver a competir, y volver a competir con China. La política para competir con China tiene varios elementos. Está el tema de los aranceles, que algunos de los panelistas ya han mencionado, pero hay un tema que ha pasado de agache, y es Donald Trump tiene la idea de devaluar el dólar para de esa manera poder competir, para que los productos que sean producidos en Estados Unidos puedan competir en mejores condiciones contra básicamente los competidores europeos y los competidores chinos y los competidores de Asia. Entonces, esa perspectiva de que Donald Trump termine teniendo una política de devaluación de su propia moneda, es una cosa que ya ha hecho China, eso es una vieja receta, puede al final tener un impacto importante sobre el dólar. Todos vimos que el dólar subió 200, 150 pesos en estos días, pero posiblemente en el largo plazo lo que vamos a ver es una disminución del dólar, toda vez si es que acaso se llega a concretar esa política que parece que hace parte de su core, de su programa económico que por demás pues no existe, ¿no? Él ha relatado unos temas, pero realmente cuando le preguntan cuáles son sus propuestas económicas, pues el señor nunca tuvo muy claro eso. Pero si se llega a materializar esto, seguramente lo que veremos en los próximos años será una caída del dólar que puede llegar a ser significativa para Colombia. Sobre la relación política Colombia y Estados Unidos, yo creo que ya lo mencionaron ustedes, tal vez es positivo el tono mesurado que ha adoptado el gobierno. Es evidente que hay unas contradicciones desde lo ideológico, desde lo práctico que son importantes, y que uno tampoco sabe muchas veces qué tan predecible puede ser Trump. Recuerden que en su momento John Bolton, cuando era secretario de Estado de Trump, alcanzó a anotar en una libreta que venían 5.000 tropas estadounidenses para la frontera con Venezuela, y eso tuvo que salir a recular el gobierno. No se sabe si era una idea real, hasta qué punto. Entonces va a haber muchos elementos de mucha tensión y mucha discusión, pero yo creo que la mejor manera de
asumir esa discusión es con la mesura que se ha tomado. Y es evidente que hay unas contradicciones muy grandes, digamos. No creo que Petro sea en esencia un presidente antiimperialista, por el contrario, creo que muchas cosas las termina conciliando y negociando con Estados Unidos, entrando por el TLC con Estados Unidos. Ya desde el principio el gobierno había anunciado que iba a haber una renegociación y eso se quedó en veremos, nunca hubo una intención real. Seguramente no ha buscado ningún tono de confrontación y posiblemente va a seguir siendo la política que adopte el gobierno, de no buscar tonos de confrontación, Carlos, ya salvo en temas que de pronto sean muy particulares, sí. Por ejemplo, temas de crisis climática. Puede que sí haya algunos encuentros, pero también yo creo que va a estar marcado sobre la agenda que cada uno de los dos vaya poniendo, y sobre todo Trump con sus planteamientos a veces infundados y alejados de elementos pues, científicos, pues ir viendo, o también estos económicos que ahorita se mencionaban, que no hay un plan concreto, pero pues sobre la marcha iremos viendo dónde se fincan esas contradicciones. Sí, Carlos, usted acaba de decir que una relación muy mesurada, al menos del lado colombiano por ahora, y que se ha podido mantener así, y así se ve desde afuera también. ¿Usted cree que eso se va a mantener? ¿Será que se aguantan dos presidentes tan activos en redes sociales, con maneras de pensar tan diferentes, en tener una política binacional mesurada? Yo creo que eso sobre todo dependerá de la actitud que pueda tener Petro. Ya sabemos que Trump no solamente es muy atacado, pero también tiene una posición supremacista, y esa posición supremacista lo hace decir sin importar lo que pueda generar como consecuencia, e ir al ataque de forma muy agresiva. Y como él cree que además es el dueño del mundo, y en buena medida pues los Estados Unidos son la potencia más importante, pues tiene de alguna manera una posición de poder de atacar, y eso es lo que se espera. El punto es cuál va a ser la reacción de Colombia. Yo creo que en eso la política de Donald Trump va a ser una política muy agresiva frente a los intereses nacionales de Estados Unidos versus los intereses de otras naciones. Va a romper muchos canales de comunicación multilateral, y eso puede ser negativo no solamente para Colombia, sino en general para el mundo, por la agresividad de la política exterior, pero dependerá de Petro y de quien suceda a Petro, de tener una actitud pausada y mesurada, porque tampoco nos sirve. Es decir, podremos tener muchas contradicciones. Yo definitivamente no puedo, ni siquiera con Kamala puedo estar de acuerdo en el 99% de las cosas, con Trump menos, pero creo que la solución no puede ser pensar que vamos al mismo ring de boxeo y nos damos golpes a la par, porque sería un error para el país. Camila, y ahí también recordemos un poco que nuestro presidente actual, el presidente Petro, ha tenido varios cambios de mensajes con los presidentes de Argentina y de El Salvador, en el cual hoy son mucho más cercanos a la nueva administración pues, bajo Trump, por identificarse como estos nuevos líderes de derecha. Entonces eso también puede ser una desventaja para el propio Petro en caso de que quisiera él, empezar una pelea por las redes sociales. Eso sí sería algo, como muy grave para el país, no manejarlo de una forma muy diplomática. También pues es de pensar que hoy ya no está Murillo como embajador, sino está pues García Peña, en el cual pues parece que no se mueve con la misma influencia, que se han movido diferentes embajadores que han estado representando a Colombia, lo cual pues también dificultará un poco a que pues, el gobierno Petro pueda tomar una comunicación rápida con la nueva administración. Y para no ir más lejos, en general la actitud de Trump con los presidentes de la región es muy despectiva, incluso con los que parecieran ser de su eje ideológico, que tampoco lo son, porque Trump no es un libertario como lo son Milei y de algunas cosas Bukele. No es, digamos, tiene muchas diferencias. El otro día Bukele salió a decir maravillas de Trump, y Trump lo primero que dijo fue: este tipo es de lo peor que ha habido en la historia de Estados Unidos, porque nos mandó pues cantidad de delincuentes, y por eso es tan buena la seguridad ya, porque todos los deportó. Entonces es su enemigo directo, porque es el que le quiere devolver esos delincuentes, claro. Cosa que no tiene sustento. Esas frases que ellos dijeron no tienen sustento estadístico, ni que realmente eran delincuentes y demás, pero lo importante es que Trump va de frente contra el que sea, con tal de salvaguardar sus intereses
y los de su visión para el país. Pero lo que dice Carlos, yo creo que nos permite entrar en un asunto que es fundamental. Y es, en general, me parece que estamos de acuerdo en que el impacto realmente no será mucho, que la política podrá tener algún clivaje, pero no será relevante. Pero donde sí parece que va a haber un impacto muy grande, no es en cuanto a política exterior, no es en cuanto a temas concretos, sino en cuanto al símbolo de Donald Trump. El hecho de que se está imponiendo en la política ese símbolo, ese político supremacista que entiende que todos los problemas públicos están al alcance de una llamada, que simplemente sabe canalizar de forma... Exacto, antidemocrático, que sabe canalizar de forma muy hábil la frustración de la persona que dice: yo siento que no voy a tener el mismo futuro que tuvieron mis padres en ese momento, yo siento que no pertenezco. Y este tipo de liderazgos que son capaces de movilizar a la gente con mensajes populistas, me parece que va a tener un impacto enorme en una región que por sus características socioeconómicas es caldo de cultivo para este tipo de líderes. Ya lo estamos viendo, lo hemos visto con Bukele, lo hemos visto con Milei, y de alguna forma el mensaje de Trump terminará calando. Me parece que ya es evidente decir que en Colombia en las próximas elecciones tendremos una persona que emule a Donald Trump, que entienda que esas formas de ver la política, que esa posibilidad de dividir la sociedad en su extremo para terminar siendo la campaña a partir de quién me odia y quién me ama, y poder salir de la discusión de la ideología y terminar en el plano de Trump, que es en Estados Unidos no hay izquierda y derecha, sino hay winners y hay losers, y yo soy el winner por naturaleza, y soy un millonario que puedo hacer básicamente lo que quiera, y encarno yo la figura de la nación. Entonces, ese símbolo que se representa Donald Trump va a tener un impacto gigante en Colombia, en toda la región, y básicamente me parece que los movimientos progresistas no están sabiendo canalizar eso. A la izquierda y en general al progresismo en la región le está costando mucho encontrar identidad, lo que sí está encontrando la derecha en este tipo de líderes. Entonces vamos a ver que en los próximos 2 o 3 años consecutivamente, cada país que tendrá elecciones, seguramente vamos a tener el módulo de, este es el Donald Trump de insertar país, bien sea Centroamérica, será Colombia, será Perú, pero eso pues nos debe generar mucha preocupación, porque en últimas Trump lo que ha hecho es llevar la política a su mínima expresión, y a partir de un mensaje populista, a partir de un mensaje de confrontación entre la sociedad, pues ha sabido cultivar un enorme capital electoral que hoy lo lleva pues a haber ganado en la forma que ganó hace unos días. Y que lo veremos en un futuro. Señores, se me está acabando el tiempo y quiero terminar con una pregunta para entender qué es lo que viene ahora. Carlos, ¿qué es lo que está en juego para Colombia en este nuevo gobierno en la Casa Blanca? Yo creo que en general la política exterior de los Estados Unidos no cambia. Estados Unidos es una gran potencia que pasa por una situación de dificultad económica, con nuevas amenazas, tanto sobre todo económicas por parte de China, con dificultades en materia militar en Ucrania y en Medio Oriente, y lo que viene para Colombia es seguir estando dentro del patio trasero de los Estados Unidos como se ha estado, y en eso pues ver un poco cómo se puede adecuar, pero realmente no hay grandes cambios, y veremos si hay temas muy puntuales que sí no se meten como la consecuencia de las acciones que hacen los Estados Unidos y Donald Trump. Sí. Felipe, además de Donald Trump ya en la Casa Blanca, en la política local nuestra, ¿quién es ganador y perdedor? Yo creo que la derecha celebra, naturalmente entienden que es un triunfo hacia un movimiento del péndulo nuevamente hacia la derecha. Me parece que es un error que lo hagan. Yo creo que la derecha, estando muy lejos de mis posturas, podría construir unos mensajes políticos mucho mejores a los que ha hecho Donald Trump. Espero que ese triunfo que hoy se siente en los sectores de derecha del país no termine siendo un mensaje de que ese va a ser su modelo a seguir, sino que ellos podrán seguir teniendo, digamos, una política de derecha, por supuesto, pero pues alejado de lo que representa una figura como Donald Trump. Sí, Daniel, le tocó a usted la conclusión de esta conversación de esta noche. Finalmente, como arrancamos esta conversación, así la cerramos. Finalmente, ¿a Donald Trump le importa o no le importa Colombia? Camila, como lo mencioné antes, no creo que le importemos mucho. Él, pues, su campaña se enfocó en los temas domésticos, su campaña se enfocó en los temas de comercio con países como China, México, que es, pues, digamos, sus grandes aliados comerciales, por decirlo así, y pues por el conflicto que existe en la agresión de Rusia a Ucrania, y también el conflicto entre Israel y Palestina. Entonces, eso van a ser como sus grandes concentraciones. Obviamente vamos a estar en la agenda no del presidente, pero sí de sus
asesores y seguramente dependerá mucho a quién nombre como secretario de Estado, secretario de Defensa y en otros puestos también. Allí. Claro, sin duda. Ahora, Daniel, no se le olvide, como dice Felipe, que una cosa es la campaña y otra es gobernar. De pronto ahí sube un poquito Colombia en el escalafón de prioridades. Carlos, Daniel, Felipe, ha sido un gusto esta conversación con ustedes para intentar entender lo que viene en este sacudón a la geopolítica. Nosotros, mientras tanto, nos oímos la próxima semana. Señores, gracias por estar con nosotros en el andén. Hasta una próxima. Seguimos conversando en redes sociales. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a